Panamá está buscando es competitividad en el mercado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a Yanina Mondino. Ella es experta en ciencias políticas y también en relaciones internacionales, consultora política. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos temas de trascendencia nacional e internacional que tratar en este programa. En la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, apareció María Corina Machado en una gran manifestación, corriendo todos los riesgos de que sea detenida. Y dijo allí en su discurso que el 10 de enero Edmundo González Urrutia va a ser juramentado como presidente de Venezuela. ¿Será posible esto? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña en el programa. Bueno, efectivamente hemos estado siguiendo el caso de Venezuela desde hace ya algunos meses, pero creo que la diferencia en esta ocasión es sobre todo el gran apoyo internacional y yo diría también ciudadano. Esta movilización que ha convocado esta gran líder que es María Corina junto al presidente electo Edmundo, que incluso ha generado movilizaciones multitudinarias de venezolanos en el extranjero que no pudieron incluso votar en la última elección porque el régimen de Maduro no lo permitió, e incluso de los mismos latinoamericanos de ciertos países en Europa. Es decir, esto ha generado una importancia y una trascendencia internacional, ha generado posiciones incluso encontradas dentro de la OEA, dentro de la Organización de Naciones Unidas, y creo firmemente que algunas expresiones de interés y posicionamientos tan férreos como por ejemplo el presidente chileno Gabriel Boric muestran que en esta ocasión quizás sí sea posible la transformación de Venezuela. Luego vamos a hablar de la participación de la comunidad internacional. Quiero seguir en lo que significó esta gran manifestación, como usted lo dijo, no solamente en Caracas, en varias ciudades del mundo. María Corina Machado dijo que hay más de 2.500 apresados, de entre ellos 150 menores de edad. El Foro Penal de Venezuela dice que son 1.780, pero es terrible lo que está sucediendo porque María Corina pidió a los presos, a los que están en las cárceles, delincuentes comunes, que por favor cuiden a estos niños que están en las mismas celdas. Bueno, lo que sucede en Venezuela es muy grave. Incluso los mismos organismos internacionales han denunciado una serie de violación a los derechos humanos. Empecemos por la violación al derecho de la participación, incluso de María Corina, la proscripción, la imposibilidad de la oposición de poder tener espacios en los medios para informar sobre las propuestas durante la campaña, la persecución que han sufrido los activistas políticos que fueron parte de la oposición y de todo el trabajo territorial, incluso de la veeduría. Es decir, vemos que hay una serie de violaciones consecutivas a los derechos humanos en Venezuela y hoy estamos lamentablemente escuchando fuertes noticias, incluso vinculadas, como usted bien menciona, a menores de edad. La comunidad internacional ha levantado su voz y justamente son los organismos de las Naciones Unidas los que están trabajando y velando por esa veeduría internacional para poder levantar la atención hacia el régimen de Maduro. También esta semana hubo un cambio dentro del gabinete en el Ministerio del Interior. Es decir, en esta ocasión vemos que el régimen, que no ha mostrado las actas tal como lo pide la comunidad internacional, está tratando, creo yo, de tratar de cerrarse hacia adentro para poder contener esta explosión ciudadana por el cambio de gobierno. Diosdado Cabello fue nombrado ministro del Interior y también ministro de Justicia por la paz, dice Nicolás Maduro. Pero por otro lado, hay quienes como Felipe Cas, que es un senador chileno, planteó el que el presidente Boris
pida una orden de prisión en la Corte Penal Internacional en contra de Maduro y de estos otros adláteres que están destruyendo a la sociedad venezolana? Bueno, la Corte Penal Internacional tiene la facultad de poder observar lo que está sucediendo en Venezuela y claramente podría emitir, como bien menciona usted, una orden de captura. En todo caso, creo que lo que la comunidad internacional a nivel de América Latina está buscando es, primero, garantizar la transparencia en el proceso. El punto fundamental son las actas. ¿Por qué mencionábamos que hay una diferencia con la ocasión anterior? Porque la oposición se preparó durante todo este tiempo para poder tener una cantidad de volumen importante de actas que demostraran efectivamente la victoria del candidato de la oposición. Ahora bien, es fundamental entender que los espacios de diálogo quizás se van cerrando con el tiempo y ahí es fundamental también un llamado incluso a nosotros como ciudadanos de América Latina a no perder de vista lo que está sucediendo en Venezuela y no olvidarnos del activismo, porque incluso el activismo digital, estos espacios de opinión, seguir levantando la voz desde la academia, desde los espacios políticos, a nivel diplomático, es fundamental para que Venezuela sienta el apoyo de la región. Vemos gratamente cómo cuando ponemos en YouTube nuestro programa con invitados venezolanos, hay 51.000 seguidores, todos preocupados por lo que también nosotros estamos. Más aún cuando desde la OEA, Luis Almagro, secretario general, dice que es una tiranía, que es una dictadura y se suman al pedido de acción de la Corte Penal Internacional para que se detenga a Nicolás Maduro. Bueno, recordemos que la OEA está encargada de velar por la salud de la democracia en la región. Me parece fundamental, sobre todo el posicionamiento que ha tenido la cabeza de la OEA en este caso, un posicionamiento muy claro y muy estricto. Es cierto que los espacios, hubo una primera reunión donde no hubo la posibilidad de poder generar una resolución respecto al caso de Venezuela, pero creo hoy que hemos avanzado incluso con una importante acción del gobierno de Brasil, que a pesar de estar en una línea ideológica cercana al gobierno de Venezuela, creo que ha hecho las gestiones necesarias para poder plantear una diferencia. Claro, Gabriel Boric ha sido mucho más enfático en ello. Creería que México podría colaborar si puede sentarse a la mesa con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro y presionar para que efectivamente podamos visibilizar las actas. Es fundamental transparentar las actas. María Corina Machado también en este último discurso hizo un llamado y reconoció que la participación de Brasil y Colombia es importante y ella dice que están en comunicación. Claro está que no se puede negociar la legitimidad del triunfo a través de los votos de Edmundo González Urrutia, pero dice se pueden hacer una serie de transacciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pero para que avance la recuperación de la democracia. Bueno, efectivamente, María Corina ha ido, yo creo que un poco ajustando el volumen también del discurso, porque inicialmente se hablaba de ninguna posibilidad de negociación o de mediación y creo que... Ella habla ahora de canonjías, preferencias para los involucrados. Totalmente. Finalmente, estos procesos políticos, recordemos que no estamos hablando ya de un proceso de un gobierno democrático. Por tanto, ningún gobierno democrático en el mundo ha aceptado la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente todavía está en duda esa transición y que por eso María Corina y la oposición en general creo que irán entregando, si se quiere, estos siguientes pasos hacia una mediación, porque finalmente el punto es poder conciliar para retomar el poder y que Venezuela vuelva a la senda democrática. Tenemos que hacer una pausa comercial. Ha habido elogios para el comportamiento del presidente Daniel Noboa en esta preocupación precisamente por los hechos en Venezuela. Retornamos.
el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Cancilleres de Uruguay, Costa Rica, Chile, en definitiva de 11 países, han sido muy frontales, muy claros, pero el gobierno ecuatoriano también con respecto a la recuperación del país por parte de la oposición, o sea, por parte de los venezolanos, que son la mayoría, los que se expresaron en las urnas y que lo que quieren es que después de 25 años desaparezca el chavismo. Es importante ese reconocimiento que lo ha hecho particularmente María Corina Machado. Sí, efectivamente, el gobierno ecuatoriano ha tenido, creo yo, una actitud importante, porque además fue el que dio el primer paso hacia la convocatoria extraordinaria, la primera convocatoria que se dio en la OEA, incluso el pronunciamiento conjunto junto a otros países que bien usted mencionaba, Fernando, y el presidente ha sido muy claro con respecto a la posición del Ecuador, porque bueno, estamos hablando claro de un espacio internacional, sí, liderado a través de la canciller y del mismo presidente Noboa, pero ha sido muy claro de que el Ecuador está del lado de la democracia y que el Ecuador incluso no reconoce, la victoria de Nicolás Maduro y exige transparentar la entrega de actas, y fue, creo yo, el pionero en pedir esta convocatoria extraordinaria que sentó también la base de cómo la comunidad internacional iba a pararse frente a lo que sucedía en Venezuela, y lo estamos viendo todavía hasta este momento. Siguen activos los canales diplomáticos y eso es fundamental para el acompañamiento a María Corina, al presidente electo y a toda la oposición. Hay que resaltar también cómo, en contra de otros dictadores como Daniel Ortega, un grupo de abogados argentinos pide a la Corte Penal Internacional que sea apresado este señor, que además ahora se ha puesto en contra de Lula da Silva y del propio señor Petro. Entonces estamos hablando de un peor que todos, y que ojalá haya una actitud decidida por parte de la Corte Penal. Bueno, lo que sucede claramente en Nicaragua, todos conocemos que no hay un régimen democrático, y finalmente sabemos cuáles son los aliados que todavía le permiten o que intentan permitirle a Maduro sostenerse en el poder ilegítimamente. Reitero, me parece loable la actitud de los líderes latinoamericanos, aquellos que realmente están ejercitando los canales diplomáticos adecuados y que se han mantenido alertas y en contacto. Recordemos también, por ejemplo, en el caso de Brasil, cómo frente a la intención del gobierno de Maduro de entrar por la fuerza a la embajada argentina para poder tomar a las personas del equipo de María Corina que se encontraban allí asilados, cómo el gobierno de Brasil ha trabajado y, digamos, ha colaborado con la embajada argentina para poder mantener, digamos, esta especie de protección, si se quiere, a la sede y a las personas y al personal diplomático que allí se encontraban. Creo que por eso vuelvo y reitero esta idea de que en esta ocasión la participación de la comunidad internacional ha sido fundamental durante el proceso, no posterior a él. Esta referencia la hago además porque los ecuatorianos vamos a ir a las urnas una vez más, y hay que tener muy en claro lo que sucede. Si Venezuela vive lo que vive, imagínense lo que padecen los nicaragüenses, en donde prácticamente no hay libertad en nada. Ahora es la Iglesia la perseguida por ese régimen, y están ahí porque tienen el apoyo de poderes mundiales, como el caso de China y de Rusia, que está sobre Nicaragua y por supuesto también sobre Venezuela. Para entrar a las elecciones ecuatorianas hay que mirar en este espejo. Cuidado nos ocurre a nosotros lo propio si elegimos mal. Bueno, en el caso de las elecciones de Ecuador, me parece que Venezuela puede ser un actor fundamental en la narrativa de algunos candidatos a la presidencia y vicepresidencia en el 2025. Recordemos, en las elecciones del 2017 estaba muy presente el caso venezolano en el Ecuador, es decir, había mucho miedo y mucho temor de que Ecuador pudiera transformarse en Venezuela, y era parte de la narrativa y del discurso político de las elecciones del 2017. Hoy vemos que los candidatos que podríamos identificar con la izquierda
prácticamente no abordan el tema de Venezuela y por tanto evitan dar cualquier tipo de endoso a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque claramente los perjudicaría. Entonces, me parece que Venezuela y lo que sucede en Venezuela va a ser un motivo de preocupación y de ocupación para todos aquellos binomios que se mantengan del centro a la izquierda, porque seguramente les pueda jugar algo en contra de cara al imaginario colectivo. Aun cuando parezca que es un tema de otras naciones, corresponde que esta temática esté en el debate precisamente ahora, por lo que usted señala. Sí, y además también pensemos la situación que vive el Ecuador. Tenemos 17 binomios a la presidencia, claramente un reflejo de la fragmentación política, de la falta de representación real incluso de los partidos políticos, de la crisis que viven muchos de ellos, muchos de los partidos tradicionales, de cómo algunos actúan específicamente como maquinarias electorales, es decir, solamente para correr las elecciones. Muchos hablan de la mercantilización incluso de la política, y pensemos que vamos a las elecciones del 2025, pero venimos de unas extraordinarias, por una crisis entre las funciones del Estado. Vivimos una pugna permanente entre muchas funciones del Estado, y eso claramente, junto con el síntoma de Venezuela, puede quizás hacer reflexionar a los ecuatorianos sobre la necesidad de revalorizar la política, sobre la necesidad de volver a encauzar sobre todo la institucionalidad del país. Hay que fortalecer a los partidos políticos para que sean los que representan a través del voto al pueblo ecuatoriano. Esta actual situación lo que hace es ver mercantilismo en el plano político, porque muchos saben que no van a sacar y aspiran a tener un diputado, y con ese diputado negocian. Bueno, efectivamente hay muchas personas que todos tienen derecho a aspirar a una candidatura, pero algunos lo hacen. La Constitución lo establece. Algunos lo hacen por los motivos, votado. exacto, pero algunos lo hacen justamente por los motivos equivocados. Yo creo que estamos en un momento importante, bisagra. ¿Por qué? Porque la situación no es sencilla en el país. Estamos, bueno, claramente viviendo un repunte en el tema de inseguridad, el tema económico, muchos sectores productivos que incluso están anunciando algunas pérdidas, que no han logrado incluso recuperarse desde la pandemia. Es decir, este no es un proceso solo de este gobierno, es un proceso que viene arrastrándose y que estamos de pronto frente a una nueva entrada a los apagones, es decir, el tema energético de cara a fin de año, a la producción. Es un tema que puede poner, digamos, en una situación aún de mayor hastío ciudadano. Entonces creo que este momento es un momento bisagra donde los electores van a pensar muy bien su voto de cara a febrero del 2025, y también para aquellos que están buscando de pronto esta hazaña del 1 o el 2%, pensando en ciertas negociaciones o posicionamientos políticos, creo que va a ser complejo, porque con 17 precandidaturas, estimemos que puedan quedar 13 o 14 candidaturas en firme, para los electores será muy difícil conocer todas las propuestas. Eso favorece claramente a los partidos tradicionales, o mejor dicho, a las figuras más conocidas. Y quizás, bueno, sí, podamos ver algo de show, si se quiera, político, ¿no? De cara a lo que viene, tratar de llamar la atención para hacerse algo conocido, pero no creo que esos sean los personajes que el Ecuador le va a dar su voto de cara a la elección del 2025. Muchas gracias por haber estado con Fernando. nosotros. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que decir que prosiguen las confrontaciones y las acusaciones entre el gobierno del presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, que se encuentra en Israel.
Queremos pedirle una opinión a Zaira Rovira, que es la ministra de Inclusión Económica y Social. Ella da cuenta permanentemente a través de los medios de comunicación de lo que está pasando en esas acusaciones. Y le preguntamos si acaso se puede ver alterada la campaña electoral cuando tenga que pedir licencia el presidente Daniel Noboa. Esto es lo que nos respondió. Respecto a esta pregunta, tendríamos que esperar la decisión que tome el señor presidente de la República, que es siempre, todas las decisiones del presidente son enmarcadas en la Constitución y, sobre todo, en el beneficio de la ciudadanía. Sí, yo, Zaira Rovira, más allá de la investidura de ministra, creo que Daniel Noboa será reelecto y será nuevamente el presidente del Ecuador. De eso estoy completamente segura por el trabajo que venimos realizando puerta a puerta en cada una de las provincias, de los cantones, de las parroquias. A estas alturas, el equipo del MIES ha recorrido todo el Ecuador verificando las necesidades, satisfaciendo esas necesidades, porque son dos cosas diferentes. No solamente vamos a ver qué es lo que pasa, sino también a dar respuestas, a resolver de forma inmediata. David Rico es un consultor político venezolano, experto en campañas electorales. Ha estudiado en España, trabaja en varias partes del mundo. Le queremos pedir una opinión sobre el hecho de que en el Ecuador haya más de una docena, casi una docena y media de candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué se logra con esta dispersión? Bueno, es real que es un hecho sin precedentes, sobre todo en la historia del Ecuador. Es algo que nos llama a la reflexión sobre el papel que están jugando sobre la vida diaria del país, las agrupaciones y los movimientos y los partidos políticos, porque es llamativa la cantidad de candidaturas. Es obvio que la mayoría no tiene una representación importante ni va a tener una votación importante el día de la elección. Pero a pesar de eso hay quienes tienen la seguridad o la creencia de que pueden competir en una campaña electoral. Esto lo que demuestra es, bueno, varios fenómenos que forman parte del día a día de la modernidad de la política, y es que hay un divorcio total entre la sociedad y los partidos políticos en primer lugar, y en segundo lugar, otro fenómeno es que en Ecuador estamos viviendo cómo no existen partidos políticos, sino que más bien existen movimientos electorales, es decir, movimientos que utilizan las elecciones para llegar al poder, pero no existe ese concepto de partido político que hace vida política todos los días del año sin importar si hay o no hay elección, y que permite el crecimiento estructurado de sus bases y que permite la formación de líderes formados para la gobernanza y la gobernabilidad. Dicho esto, estos dos elementos o estos dos fenómenos provocan que exista un completo desapego y un completo divorcio entre la estructuración de los partidos políticos, el concepto de los partidos políticos y la necesidad de la sociedad. Y lo vamos a ver durante la campaña y lo estamos viendo hoy cuando la discusión política y la discusión pública siguen siendo problemas judiciales o políticos y no problemas sociales. Cuando la oposición y el oficialismo lo que hablan es de conflictos políticos y no en cómo resolver los problemas que aquejan a el día a día de los ciudadanos, es cuando o más bien es una demostración de ese divorcio entre la necesidad de la solución de los ciudadanos y los temas que le importan a los políticos. Biagio Pilieri, legislador, y su hijo fueron perseguidos y detenidos días atrás. También Perkins Rocha, una de las personas más cercanas de María Corina Machado, el asesor jurídico, el hombre experto en materia de derecho. Ojalá que no sigan estas persecuciones y apresamientos en ese país y que muy por el contrario se dé cuenta Nicolás Maduro que tiene que entregar el poder porque ganó Edmundo González Urrutia. ¿Usted cree que van a entregar el poder estos personajes?
Bien, la verdad es que es una pregunta muy amplia y muy compleja, ¿no? Porque es cierto que la situación del país es muy compleja, es muy difícil. La situación de la oposición, a pesar de haber ganado la elección y de demostrarlo al mundo que se ganó la elección y que hay un total fraude perpetrado por estos delincuentes que gobiernan Venezuela, lo cierto es que la arremetida en contra de la población y de la política, es decir, de los partidos políticos, lo que demuestra es que primero se perdió, o sea, perdió el gobierno, perdió la dictadura la elección. Segundo, que no creen en ninguno de los valores democráticos, no creen en la libertad de expresión, no creen en, digamos, la disidencia y no creen tampoco en las elecciones. Solo las usan para mantenerse en el poder. Ahora bien, la solución es compleja, la solución requiere de diferentes actores, sobre todo de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que poner obligatoriamente los ojos en Venezuela porque no es un problema solo de los venezolanos. Hoy ya es un problema continental. Y les voy a explicar por qué. Primero, en Venezuela se están construyendo campos de concentración. En Venezuela se está viviendo lo que muchos de nosotros, los que nos gusta la política y los que nos gusta la historia, veíamos en libros de historia o en documentales en blanco y negro. Es decir, estamos viendo la construcción de campos de concentración, estamos viendo cómo marcan las casas de las personas opositoras para perseguirlas, para amedrentarlas o para meterlas presas. Estamos viendo cómo la policía revisa en la calle los teléfonos celulares de la gente para ver si tienen en conversaciones de WhatsApp o en sus redes sociales algún mensaje en contra del gobierno nacional y llevárselos presos si tienen algún comentario, así sea a la mamá, en contra del gobierno. Es decir, estamos viendo una persecución brutal hacia la sociedad civil que piensa diferente a la dictadura. Y esto no se había visto en esta magnitud en ningún país de Latinoamérica nunca. Es la primera vez que vemos cómo un régimen fascista llega al poder utilizando medios democráticos para después convertirse en lo peor que pudo haber ocurrido en Latinoamérica, en este caso en Venezuela. Por consiguiente, la solución es, primero, la comunidad internacional tiene que jugar un rol importante para generar presión para el reconocimiento global de los resultados reales que se dieron el 28 de julio. Segundo, tiene que haber una presión interna para movilizar a los actores del oficialismo y que se generen rupturas internas que permitan la obligatoriedad de esa transición. Si no se producen estas dos presiones, va a ser muy difícil que un gobierno tan delincuencial como lo es el de Maduro vaya a querer salir del poder, ¿no? Muy bien. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente, cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general